Alejandro, Edgar, les doy la palabra. Empecemos con el webinar. Muchísimas gracias. Perfecto, María Alexandra, muchas gracias. Bueno, ante todo, un gusto con todos. Como comentó María Alexandra, tanto Edgar como yo somos del equipo de Google Cloud. Así es que nada, un gusto con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, porque de seguridad hemos escuchado ya muchos años, pero de seguridad asociada a lo que es inteligencia artificial, creo que ese es el nuevo gran desafío. Yo soy responsable de liderar la iniciativa de Workspace en Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica, así es que igual a disposición total conjuntamente con el equipo de eSource para cualquier consulta posterior o de repente aclaramiento posterior de algún tema que quizá queda en el tintero. Entonces, vamos a dar por inicio la presentación. Me confirman igual que estén viendo todo en orden. Sí, se ve bien correcto. Gracias, Ale. Buenísimo. Perfecto. Excelente. Igual acá les dejo mi QR para los que quieran por ahí intercambiar opiniones, comentarios, dudas, consultas, por favor. Me encanta que me hagan consultas. Nada es básico, nada, digamos, está supuesto, es decir, toda duda es totalmente válida. Así que siempre abierto a cualquier inquietud que puedan tener. Ok, me gusta partir de ese contexto porque claramente hay muchas personas que piensan que, digamos, que Google es una compañía muy orientada de repente solo a datos, solo a ads, solo a publicidad, a YouTube, Android. A mí realmente hasta hay personas que me dicen, Alejandro, necesito descargarme esa aplicación y no puedo en Android, ¿no? Y claramente es porque la corporación es una corporación bastante grande, dentro de la cual acá vemos diversos servicios que quizás ustedes ya conocen y utilizan, donde tenemos más de 1 billón de usuarios en cada uno de ellos, ¿no? En ese caso, una de las herramientas, digamos, clave que forma parte de la plataforma que vamos a revisar el día de hoy es Gmail, que hoy en día tiene más de 3 billones de usuarios, ¿no? 3.000 millones de usuarios. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque ya ha habido a lo largo de los años un entendimiento de lo que el usuario espera, ¿no? ¿Qué espera respecto a seguridad? ¿Qué espera respecto a experiencia usuario? ¿Qué espera respecto a herramientas que sean accesibles, amigables, intuitivas? Porque claramente si la herramienta o el software no funciona así, lo que más probablemente pasa es que se rechace, ¿no? Se rechace por consideraciones de seguridad, se rechace como se están rechazando los asistentes de IA porque no sabemos dónde están realmente almacenándose esos datos. Entonces, hablamos de que a partir del entendimiento, Google justamente lo que busca es entregar mejores servicios hacia el usuario en su día a día personal, o en este caso de las instituciones públicas, ¿no? De toda Latinoamérica en este caso, que claramente tienen hoy por hoy muchos puntos de mejora. Ahora, la agenda de hoy va a ser orientada a entender la situación actual, disculpen, el contexto que tenemos en LATAM, qué propone World Workspace para estos desafíos, cómo vamos a ver por la capa de seguridad avanzada, que lamentablemente el sector público es uno de los principales dolores, y lo vamos a ver con una infografía, demo en vivo y finalmente una capa de consultas. Esta agenda va a estar separada en 2 bloques. El primero introductorio lo hago yo y posteriormente viene Edgar Ávila, que es nuestro especialista de producto que también atiende a diversos países de Latinoamérica. Entonces, como contexto actual, quiero partir de algo que es pasado, pero les soy franco, no es tan pasado, ¿ok? Es cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos a partir de la creación de documentos, se comunica de manera física. Hoy por hoy no todos los países ya tienen el proceso de digitalización de documentos. Sobre eso va en la parte de comentarios, modificaciones, y sobre eso viene la parte de consolidación. Entonces, esto, así suena muy anticuado, si lo analizamos al día de hoy, solo ha cambiado las herramientas digitales. Es decir, creamos documentos en la parte izquierda, los documentos luego los comunicamos a través de, por ejemplo, los clásicos adjuntos, ¿ok? Estos adjuntos posteriormente están sujetos a revisión de diversas personas, diversos equipos, donde al final del día vemos que la consolidación es simplemente una pila, en lugar de papeles, una pila de miles de versiones del mismo documento, donde realmente no hubo control, visibilidad, ni nada de los cambios. Por lo cual, no ha habido realmente mayor transformación en cuanto a la productividad, la eficiencia realmente de los equipos, sino que simplemente se digitalizó el proceso tradicional y básico. ¿Ok? Y acá viene también algo interesante, y es que, claro, o sea, esto no sucede porque sí, ¿no? Nadie quiso que no haya ineficiencia, sino que es claramente un proceso natural, pero también va de la mano a cómo el stack tecnológico de las instituciones públicas fue evolucionando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la parte izquierda, que hay instituciones que quizás tienen MDMs, ¿no? Yo quiero aprovechar los dispositivos personales de los trabajadores o los dispositivos institucionales
igual quiero asegurar que pueda entregarle aplicativos de trabajo, puedo entregarle la posibilidad de trabajar desde casa, ante situaciones de pandemia, situaciones de repente de huelgas o paros, como se le dice en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, quiero tener esa posibilidad, ¿no? O incluso, si es un dispositivo personal, quiero tener la posibilidad de poder evitar lo que es descarga de aplicaciones no permitidas o sencillamente evitar capturas de pantalla o captura de fotos, ¿ok? Entonces, hay esa necesidad, hay instituciones que lo tienen, hay otras que les gustaría tenerlo. En cuanto a almacenamiento, creo que en Centroamérica en general tenemos, en Latinoamérica también, este pensamiento de que esté mi centro de datos y es seguro, ¿no? Entonces, está en los file servers tradicionales, pero siempre hay áreas que tienen su propio almacenamiento, ¿no? Y acá aparece el clásico concepto de Shadow IT, ¿no? Que aparentemente está en mi centro de datos, pero si no tengo controles de seguridad, no hay controles de filtración de datos, está el WhatsApp permitido, están las redes personales permitidas, las nubes permitidas, claramente todo el tiempo está habiendo filtración de datos. Entonces, es engañoso el hecho de que sea mi centro de datos porque aparentemente está respaldado bajo una capa perimetral, pero finalmente los almacenamientos no son realmente solo los file servers, ¿no? La gente almacena donde vea más conveniente almacenar porque tiene los permisos para hacerlo. En la parte inferior vemos la capa de seguridad, ¿no? Y el patrón común de Latinoamérica es que tenemos un firewall perimetral, tenemos un antivirus, digamos, ahora evolucionó un EDR, tenemos algunos un WAF, quizás ya los más afortunados, y en algunos otros casos tenemos quizás un anti-spam y punto. Pero nuevamente son diversas herramientas que estoy pagando, diversos elementos no integrados, por lo cual nuevamente hablamos de otro stack de tecnología orientado a la parte de seguridad. En la parte derecha, la identidad o cómo el usuario accede a los sistemas, que hoy por hoy creo en gran parte de los países aún no está homologado de un single sign-on con doble factor o múltiple factor de autenticación, sino que es la usuario y credencial tradicional, ¿no? Tantos años han pasado y seguimos todavía con ese mismo mecanismo. Y así las herramientas de analítica de datos, las herramientas de mensajería, yo que atiendo a 10 países, es factor común que me digan, Alejandro, WhatsApp está permitido porque no puedo entregar una herramienta de comunicación y es lo que el usuario utiliza mayormente y no quiero romper esa comunicación que finalmente es lo que hace que las cosas se den. En la parte derecha, la parte colaborativa, las videoconferencias que hay de todos los sabores, ¿no? Instituciones con Zoom, con Webex, con Meet, con otras herramientas también. Y ahora le incorporamos el stack de la IA generativa, ¿no? Que acá aparecen, digamos, dos herramientas, Copilot, OpenAI, pero creo que todos sabemos que hoy en día hay mil cantidad de productos, mil cantidad de ofertas gratuitas, pagadas, que hacen maravillas, ¿no? Pero al final del día, ¿en qué se traduce todo este stack tecnológico? Primero son bloques totalmente separados entre ellos. Segundo, yo actualmente como institución pública estoy pagándole a diversos proveedores a través de diversos soportes, proactivos, reactivos. Sobre todo son herramientas que al no estar integradas entre ellas, entregan complejidad en la gestión y en la administración. Y al usuario final lo mismo, porque el usuario lo que le estoy diciendo es, aprende a usar todas estas herramientas del lado cliente, para tu día a día, donde no hay un flujo amigable y créanme que el usuario lo que menos quiere son más y más y más herramientas, de repente a ustedes les debe pasar. Viene la institución, nos dice ahora hay una nueva herramienta, ok, capacitación y todo lo demás, y a veces la vemos innecesaria o a veces no nos gusta realmente una herramienta adicional a las que ya tenemos actualmente. Entonces, hay una ineficiencia económica, ineficiencia operativa y en la gestión, y sobre todo una experiencia usuario no óptima hacia finalmente el usuario final que ya no quiere realmente más herramientas complejas. Y es por eso que hoy en día se busca mucho la simpleza, ¿no? Por eso es que WhatsApp, TikTok, Instagram, estas plataformas tan sencillas tienen tanto éxito, porque la experiencia usuario es fundamental para la adopción de la tecnología. Y a su vez, el stack tecnológico va de la mano en cómo evolucionó el acceso a la información. Y acá analizamos cómo cuando yo estaba en mi centro de datos, el usuario accedía por la LAN, etcétera, a mis file servers, a mis mail servers, a mis componentes o servicios del data center propio. Pero cuando viene el Internet, ahí empezamos a hablar ya de cómo le damos un acceso seguro al usuario a la información local, ¿no? Con todos estos desafíos de proteger el perímetro o proteger esa conectividad remota, ¿no? Cuando la institución creció a muchas sedes, tenemos acá claramente seguro instituciones que tienen múltiples edificios, oficinas remotas y algunas permiten ya el trabajo híbrido o en casa directamente, y aparece el concepto de las VPNs, ¿no? Que las VPNs igual se tienen que complementar de otras capas de seguridad adicionales, ¿no? VPNs, donde igual tiene que haber visibilidad, control de filtración, y acá aparecen todos los malware, spyware, ransomware, que claramente comprometen al usuario final cuando intenta acceder a los recursos, y acá vienen directamente los problemas, ¿no? Entonces,
Toda esta complejidad de proteger ahora el usuario que se conecta remotamente, no solo en mi centro de datos, y luego aparecen soluciones que aparentemente están en la nube, ¿no? Pero igual el usuario sigue prefiriendo instalar aplicativos en sus laptops. Entonces, ¿qué significa todo esto para la entidad? Que tiene que proteger ahora todos los frentes al usuario. Y el antivirus protege, digamos, localmente el dispositivo, más no protege cómo el usuario puede ser atacado por phishing y otros tipos de ataques que vamos a ver más adelante. Ahora tengo que proteger también el centro de datos, que es lo clásico. Ahora tengo que proteger la nube, porque aparecen soluciones en la nube directamente, donde puede haber filtración de datos. Entonces, al haber filtración por cualquier lado, al tener que proteger el acceso remoto, el acceso en la nube, el data center on-premise y todo lo demás, es que se traduce claramente en más y más costos, más y más inversión. A los equipos de seguridad ya le complejizamos la vida directamente, pero nuevamente es como evolucionó naturalmente todo, digamos, la arquitectura de acceso a la información, ¿no? No es que quisiéramos que fuera tan complejo, pero es como la mayoría de instituciones públicas están hoy en día. Y sin embargo, acá hay algo clave, ¿no? Que la gran cantidad de usuarios de instituciones públicas en Latinoamérica tienen todavía soluciones, por ejemplo, de correo tradicional. ¿Qué quiere decir? Su Exchange on-premise, ¿no? Con su Active Directory, con SharePoint servers, donde vamos a ver acá falencias críticas, ¿no? Primero, el principal ataque hoy en día en Latinoamérica es el phishing. Instituciones que estén protegidas contra el phishing avanzado, el spear phishing, entre otros, la gran minoría, ¿ok? Hay anti-spam, hay antivirus, hay perimetral, pero a mí realmente a veces me sorprende cómo el principal ataque, y pueden preguntarle a cualquier asistente de IA que ustedes utilicen en su día a día, y va a ver ahí claramente el malware, acompañado del phishing, acompañado del ransomware, acompañado del DDoS. Entonces, hoy por hoy, esas soluciones tradicionales, claramente lo último que combaten es el phishing, el spam, el spoofing, entre otros. Segundo, aplicativos del lado cliente que tienen que parcharse y actualizarse, ¿no? Como ustedes saben, si el día de hoy, 2 de octubre, salió una vulnerabilidad en sus sistemas, yo tendría que actualizar esa vulnerabilidad en la base de conocimientos de mis diversas herramientas para no ser vulnerable ante ella, ¿ok? Y eso lamentablemente en el sector público no pasa tanto porque actualizamos el software cuando podemos o no con la frecuencia con la cual nos gustaría, porque claramente no es apretar un botón y ya está, ¿no? Es todo un proceso de actualización, validación de compatibilidad, entre otras cosas más. Y en la derecha vemos cómo esta seguridad es compleja justamente por los diversos frentes, porque me estoy protegiendo parcialmente y sobre todo porque también los aplicativos del lado servidor también tienen que actualizarse y parcharse. Entonces, esto es como actualmente estamos los que tenemos un Simbra, un Exchange on-premise, un Carbonium, entre otras herramientas on-premise que tienen que complementarse con muchas otras herramientas para hacer soluciones seguras directamente. Y en la parte inferior que vamos a compartir una presentación está el portal de las vulnerabilidades comunes en el mundo. Es una base abierta directamente, donde se explica la cantidad de vulnerabilidades que han tenido sistemas como los Exchange, AD, SharePoint, entre otros. Y luego vemos también instituciones que tienen el escenario de el correo tradicional, pero ahora en la nube. Es decir, el incendio que está abajo, ahora lo subimos arriba, porque finalmente también tenemos casos como un exchange online, no me da claridad de cómo me protege a nivel de phishing, requiere constantemente los add-ons que me cuestan más para proteger el phishing, proteger el malware, proteger el spoofing, proteger los adjuntos que pueden significar alguna brecha de seguridad de la información. Igual, así está en la nube, hay usuarios que dicen, no, prefiero instalar todavía mi Outlook on-premise, mi Teams on-premise, mis soluciones on-premise, ¿no? Es mi zona de confort, mi zona a la cual estoy acostumbrado. Y en la parte derecha igual es complejo porque a veces compro licencias que luego veo que hay estos add-ons que aparecen en el mercado y digo, ¿estoy protegido o estoy parcialmente protegido? Y nuevamente, como les decía, así tenga algo en la nube, lo que más veo es que igual ni avanzar, sino que me exigiría el tope de la licencia para atacar el ataque común, valga la redundancia, más popular y más crítico para la institución pública, ¿no? Y finalmente, pese a que aparentemente es seguro, igual constantemente salen las noticias de brechas, de vulnerabilidades, de ataques, de filtración de datos en estas plataformas que están en la nube, pero que tienen muchas falencias porque nuevamente son híbridas más que aprovechan el beneficio total de la nube como tal. Y cuando analizamos el por qué se da así esto desde el punto de vista del atacante, nos damos cuenta que justamente el phishing es el mecanismo favorito, ¿ok? Acá hay una infografía interesante, ¿no? El 89% de los primeros intentos de acceso a las redes y sistemas fueron correos electrónicos de phishing. ¿Por qué? Porque ya no es más el ganaste un iPhone, aprieta aquí, ¿no? Es para no perder acceso a los sistemas críticos, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, por favor, no olvides validar tus datos respectivamente.
o no sé, no pierdas acceso a Netflix, por favor, actualiza tus formas de pago. Entonces ya claramente ha evolucionado a tal nivel que es muy sencillo aplicar lo que es ingeniería social, para sobre ingeniería social ir por el frente del phishing y a partir del phishing claramente trabajar con malware, ransomware, spyware o todo lo que pueda hacer posteriormente a ello, porque ya comprometía al usuario como tal, ¿no? Lo engañé de manera muy sencilla. Y 68% de estas intrusiones exitosas comenzaron justamente con el phishing o con el exploit directamente. Entonces, esto no ha cambiado para nada. Y finalmente, lo que compromete esto a nivel global es que, claro, hay soluciones nuevamente en la nube, pero si analizamos lo que sucede, disculpen acá, CNN, New York Times, Reuters, Yahoo News, entidades terceras evidencian cómo claramente, constantemente más entidades públicas están siendo atacadas, vulneradas. En este caso acá aparece Microsoft bastante, porque hace un par de años fue vulnerado muchísimo, porque justamente hay agencias patrocinadas por gobiernos chinos, rusos, que justamente tienen como frente atacar y filtrar datos, que finalmente es inteligencia de negocio crítica, por lo cual la institución pública está siempre, siempre atacada, ¿no? Y esto nuevamente, lo pueden explorar en internet, son noticias directamente de portales de comunicación y prensa muy conocidos de respaldo. Entonces, realmente soluciones, por ejemplo, como Microsoft, están constantemente bajo este paraguas de ataque continuo. Esta infografía final nos evidencia cómo la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, ¿ok? Nos indica cuántas vulnerabilidades han tenido, y ojo, son explotadas, no solo enlistadas, soluciones como AD, soluciones como Exchange, soluciones como SharePoint, soluciones como Microsoft, donde vemos más o menos 336 vulnerabilidades explotadas en los últimos años. Y en la parte derecha vemos a Workspace, Google Workspace, con 0 vulnerabilidades explotadas. Ahora, esto no funciona porque sí, vamos a ver más adelante por qué se da esto, pero claramente nos damos cuenta que uno de los pilares de la plataforma que les vengo a comentar es la parte de la ciberseguridad. Y nuevamente, es data pública, ustedes pueden ingresar a estos portales de las vulnerabilidades y preguntar cuántas veces fue vulnerada la plataforma de Google Workspace como tal, ¿ok? Y ahora, a esta complejidad de ciberseguridad, nos enfrentamos ahora con esta ola de la AI, ¿ok? Si ingresan a redes, LinkedIn, portales públicos, noticias como tal, es una ola que está digamos, nos está superando como áreas de tecnología o seguridad, como área usuaria también, porque ya no sé qué IA voy a usar realmente. Y acá viene un concepto interesante llamado el consumerization. ¿Qué implica el consumerization? Que hace muchos años hay tecnologías que parten del usuario final y por la usabilidad tan fuerte en el usuario final son trasladadas a la institución pública. En algún momento fue el bring your own device, es decir, el usuario ya usaba tablets, usaba celulares móviles, usaba laptops, usaba periféricos, usaba wearables, ¿saben cómo se les llama? Y la institución tuvo que verse obligada a, ok, permitamos el uso del celular institucional, permitamos el uso de las tablets, permitamos ciertos periféricos adicionales porque no puedo romperle la eficiencia al usuario a la cual está acostumbrada en su día a día, ¿no? Y apareció el concepto de trae tu propio dispositivo personal y yo de manera segura te voy a dar acceso a los sistemas internamente. Eso ya tiene muchos, muchos años directamente. En gobierno aún no ha terminado de calar. Es por eso que aún no se entrega dispositivos móviles institucionales, tablets institucionales. Aún no se ha desplegado un gran pool de aplicativos móviles para digitalizar los procesos. No se entregó la posibilidad de trabajar desde cualquier lado. Porque nuevamente hablamos de siempre el mito de no ir a la nube, no ir a la portabilidad, trabajo siempre presencial, ¿no? Etcétera, que nuevamente no es que esté mal esa postura, pero hay que entender que esto aquí ha entregado una gran flexibilidad, un gran aporte, una gran experiencia de usuario a todos los trabajadores, normalmente del sector privado, que poco a poco, a paso lento, está yendo al sector público. Pero ahora, así como fue el Bring Your Own Device, estamos hablando del Bring Your Own AI, ¿no? Trae tu propia IA directamente, que es un concepto que va a pasar. ¿Por qué? Porque hoy en día, a diferencia de estas herramientas que ven en la parte izquierda, la IA ya no cuesta, ¿no? Hay IAs gratuitas, hay IAs que se utilizan para muchos casos de uso, y como vieron al comienzo, teníamos creo 4 asistentes de IA que estaban queriendo ingresar a la sesión. Entonces ya los usuarios están pagando, están usando la IA como tal, la institución lamentablemente está viendo que cada vez hay más y más usuarios, y como institución, si yo no entrego una solución, finalmente tengo que permitirla, ¿no? Porque las jefaturas tienen ChatGPT, porque estas otras áreas tienen de repente Cloud, tienen DeepSeek, tienen Gemini. Entonces, que ingresen los asistentes. ¿Dónde está la data? No sé. ¿Dónde se respalda la información? ¿Qué estándares cumplen? No sé, pero bueno, voy a tener que permitirlo,
¿no? Porque el usuario finalmente ya no espera, ¿no? Ya no espera porque si tengo acceso a Internet y la institución pública tiene permitidas por lo menos ciertos portales que no están en las listas negras, se puede decir que son portales de IA, están totalmente autorizados y el usuario va a usarlos todo el día para ser más productivo, porque la productividad que se está alcanzando con la IA literalmente es gigante. Y el usuario, el quitarle la IA, lo que está haciendo es, ok, regresa a tu manera tradicional a la cual ya no está acostumbrado, por lo cual este es un gran desafío. En segmentos como educación, como justicia, como medicina, público y privado, ya está pasando todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es un gran desafío que hoy en día se tiene, ¿no? A partir del efecto del consumerization. Sin embargo, cuando permitimos justamente cualquier solución, acá esto recae totalmente en la reputación de la institución y en las áreas de seguridad o tecnología. ¿Por qué? Porque claramente la IA es una herramienta que si no sigue estándares, no está alineada a un uso responsable, al control, a la visibilidad y todo lo demás, cae un poco en lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que en diversos países ya ha habido casos donde trabajadores públicos, al usar mal la IA, han comprometido finalmente a la entidad y ya se empieza a banear o a prohibir diversamente diversos elementos. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando a veces son estas IAs que no tienen ningún tipo de control. Puedo usarla para hacer lo que yo quiera, ¿no? Estas muy creativas, pero que finalmente cuando analizamos qué estándares cumplen. Cumple, no sé, una ISO 27001, cumple SOC 1, SOC 2, SOC 3, ¿dónde están los datos de las notas que están tomando los asistentes? No sé. Entonces, cuando pasa estas cosas, que las herramientas no se controlan, lamentablemente siempre caen malos usos, algunas veces malintencionadamente y otras cosas bien intencionadamente, pero por desconocimiento de realmente qué hay detrás de estos nuevos asistentes. ¿Ok? Y acá también viene un concepto interesante que es qué ven directamente en esta foto, ¿no? En esta foto vemos un T-Rex en Mountain View en Google, que lo que se buscaba y lo que se piensa que buscaban ahí manifestar los que posicionaron eso acá, es que si nosotros no evolucionamos, probablemente no queremos sufrir lo que sufrieron los dinosaurios, ¿no? Que fue la extinción. Y es que realmente tener éxito en el pasado no significa que estamos predestinados a tener éxito en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás hoy por hoy estamos en un ambiente controlado, donde justamente la toma de decisión de ver bien si hacemos algo frente a la IA, que mucha institución pública nos comenta, ¿no? Alejandro, me gusta, pero lo veo muy gaseoso, ¿no? No siento que tenga yo una estrategia de IA, un framework, siento que es algo que no, mis usuarios no van a utilizar. Entonces, no estamos tomando decisiones con base a una aula en la cual ya mucho del sector privado ya se está sumando, pero con inversiones gigantes, ¿ok? Que claramente se entiende, porque no queremos tampoco entregarle algo que el usuario final no utilice, que no se adopte, invertir tanto dinero en algo que quizá no funcione como tal. Entonces, claramente es una decisión, yo creo, bastante delicada a las direcciones de las instituciones públicas y sobre todo también a las direcciones de TI, que son los validadores de que tecnológicamente es algo que cumple mis estándares o va a aportar realmente valor. Y en ese sentido, lo que propone justamente Google Workspace es lo siguiente, ¿no? Es una plataforma totalmente integrada, donde todas esas piezas totalmente desencajadas, ¿no? Aisladas, esos bloques o silos de trabajo, se unifican en una plataforma all-in-one, ¿ok? Donde vamos a ver que los mismos casos de uso, gestión del dispositivo, almacenamiento, la capa de ciberseguridad, con un stack de ciberseguridad, acceso, doble factor de autenticación, mensajería, colaboración, videoconferencia, analítica y la IA totalmente integrada en diversos sabores, que es lo más interesante, ya está consolidándose en una plataforma que se gestiona desde una sola interfaz web de manera totalmente integrada. No armamos acá un Frankenstein donde entre APIs se conectan los elementos, al usuario final le entrego integraciones que no funcionan, sino que es una experiencia amigable e intuitiva y hablando solo de una plataforma que se consume a través de un solo licenciamiento. ¿Ok? Entonces me permite claramente entender que todas esas ineficiencias de pagar a múltiples proveedores se centralizan en un solo contrato, por así decirlo. Tengo una sola herramienta de gestión, no le entrego 1000 herramientas para tener visibilidad de extremo a extremo a mis áreas cuando suceden los problemas, los ataques, las vulnerabilidades, sino que acá vemos una sola plataforma unificada. Tenemos más de 30 herramientas incluidas y son herramientas que son adaptables para que no sea un proceso disruptivo, en el sentido de que puedo partir por lo clásico, mejoremos y aseguremos la seguridad y la comunicación de mis usuarios. Posteriormente vamos a digitalizar los procesos. Posteriormente vamos a meterle a los chatbots conectados a los procedimientos o manuales directamente. Automaticemos las cosas con AppSheet. Entonces, me permite tener una ruta transformacional de impacto realmente a partir justamente de la integración que, acuérdense, esta palabra es lo fundamental. Porque si yo solo reemplazo herramienta por herramienta, pero es al mismo tiempo diversas herramientas de gestión, al usuario le entrego una experiencia no óptima, probablemente no funcione, ¿no? Así sea una plataforma
unificada. Y si hacemos doble clic en la parte de ciberseguridad, vemos esto, ¿no? Hay instituciones públicas que tienen, como les decía al inicio, un firewall, un antivirus, en algunos casos un WAF. Y en la parte izquierda inferior vemos esta infografía de la cantidad principal de ataques que se observa directamente en Latinoamérica, donde vemos cómo el phishing está muy arriba, está el malware, está el ransomware, está bajo los compromisos de los sistemas internos. Y esta plataforma, con todo lo que ya incorpora, justamente ataca los principales frentes o las brechas de ciberseguridad o de ciberdefensa que se tiene hoy en día. El firewall perimetral realmente no combate el phishing. El firewall perimetral, nuevamente, protege el acceso externo a la red interna como tal, pero los principales ataques con que se están remediando. Algunos quizá tienen algún anti-malware, algún antivirus, por ahí puedo hacerlo contra el ransomware, quizás, pero nuevamente no se está atacando lo más común. Entonces, cuando yo adquiero la plataforma incluye por defecto un single sign-on con doble factor de autenticación. La gente en Google incluso usamos un pequeño token físico que tengo que tocarlo para acceder a ya sistemas muy críticos. Contempla un anti-spam, un anti-phishing, un anti-malware y un anti-spoofing bastante avanzado. Y funciona bien y les explico por qué. Tenemos más de 3 billones de usuarios que constantemente mandan correos ida y vuelta. Entonces, lo que tenemos incorporados son mecanismos de machine learning para partir del entendimiento de cómo es, claro, un phishing, cómo se comporta, qué más o menos contiene, qué tipo de mensaje, qué tipo de adjuntos, qué tipo de links escondidos incluye. Y la clasificación funciona mejor que nadie porque nadie maneja la volumetría transaccional que tienen, por ejemplo, herramientas como Gmail. Y a partir de ese entendimiento es que clasificamos mejor que nadie directamente la categoría de lo que podría ser un correo claramente no bueno, ¿no? Negativo para la institución. Segundo, se incorpora directamente un MDM, ¿no? La gestión del dispositivo móvil, sea sobre dispositivos institucionales o sobre dispositivos personales también. Archiving, que básicamente es una caja negra que retiene toda la información eternamente, ¿no? Yo quiero ir a este documento, a este archivo que borró Pepito Pérez de hace un año, tengo la visibilidad de hacer estos filtros y auditar directamente la información, a su vez como el control de acceso contextual, donde yo puedo exigir que se acceda a la información solo desde, por ejemplo, Guatemala, solo desde Honduras, solo desde México, desde Costa Rica, solo en esta IP o en esta VLAN, solo en este contexto de horario o en esta ubicación particular ante esta fecha de expiración totalmente, ¿no? Controlar el acceso. Y es por eso también por lo cual a veces ya no hablamos mucho de VPNs, porque con eso controlo desde dónde, con qué condiciones accede el usuario directamente. Incluye un DLP que trabaja sobre el correo, sobre el almacenamiento en Drive, sobre el chat o comunicación, por lo cual podemos prevenir realmente esas fugas de información que hoy en día se dan por todos los frentes, como hablábamos al inicio, ¿no? Y de hecho las soluciones de DLP son bastante costosas en el mercado, por lo cual claramente para la gran mayoría de instituciones públicas no es una realidad y es una realidad claramente inviable, ¿no? Desde el punto de vista económico. Analítica e investigación de todos los eventos de ciberseguridad y al mismo tiempo una IA generativa segura y privatizada que claramente estén cumpliendo los principales estándares. Entonces, cuando hablamos de WordPress, es un stack cuyo pilar es la ciberseguridad porque está integrada en las diversas herramientas o adicionalmente me da la posibilidad de fortalecer un mecanismo de autenticación, contemplar todas las capas out of the box de ciberseguridad y al mismo tiempo permitirme de repente que en un corto o mediano plazo pueda implementar un DLP inicialmente, familiarizar a mis equipos con este tipo de soluciones que claramente requieren un poco más de expertise, pero sin pagar add-ons, que esto es fundamental. Esto que están viendo no implica pagos constantes y adicionales de, ok, empecé con el anti-phishing, Alejandro, ¿cuánto pago por el DLP? ¿Cuánto pago por el archiving? ¿Cuánto pago por la analítica? Todo eso está totalmente integrado directamente, ¿ok? Y en la parte derecha, cross a todas estas herramientas, la visibilidad y gestión que se necesita. VirusTotal, que es una empresa de Google, que es la base de malware de las más grandes en el mundo, utilizadas por proveedores gigantes como Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, entre otros, y un Security Advisor que finalmente lo que hace es toda esta materia prima de eventos, de información, de indicadores, lo traduce en un lenguaje humano que me permite tomar decisiones de manera más efectiva sin tener que analizar como un 100 toda directamente la información. ¿Okay? Entonces, eso es, digamos, uno de los pilares fundamentales que tiene la plataforma. Y los frentes que estamos optimizando, ya para finalizar esta parte, es primero el gasto público. Hay una eficiencia total de todas estas herramientas, o lo que me gustaría tener, o los presupuestos que estoy pensando para estas diversas herramientas, lo consolido en un solo licenciamiento, ¿ok? Sin add-ons. Segundo, la ciberdefensa, porque como les decía, hoy por hoy en el sector público, lamentablemente vivimos un momento en el cual la ciberdefensa está un poco en pañales, ¿ok? Hay instituciones gigantes, las más grandes del país, que quizás sí tienen más capas de protección,
pero nuevamente es bastante costoso, ¿no? Y hablar de LP es casi inviable, como les comentaba. Acá hablamos de todo ese stack incluido, por lo cual se fortalece la ciberdefensa de manera, digamos, amigable en el sentido que pudiera ir adoptándola progresivamente de acuerdo a mi capacidad operacional. Y finalmente la capa de modernización. ¿Por qué? Porque entregamos hoy por hoy, como les decía, vamos a ver más adelante, una IA cross a todos los procesos. No es una IA como un chatbot que esté en paralelo a las herramientas, sino que vamos a ver que es una IA embebida para ayudar a crear contenido, imágenes, chatbots conectados a tu propia documentación, manuales y procedimientos. Entonces, cuando es una IA cross en diversas presentaciones, no limita los casos de uso a pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y la copio directamente de mis documentos de ofimática, sino que está automatizando directamente muchos procesos porque está en el correo, en la comunicación, en la ofimática, en la seguridad y en otras cosas adicionales también. Y lo que también vamos a ver directamente es que me ayuda a transformarnos realmente en un proceso de mediano a largo plazo, donde fortalecemos la seguridad, la comunicación, la analítica de datos, la estrategia de IA. Como estamos democratizando la IA, porque todos tienen acceso a la IA, vamos a redescubrir casos de uso que quizás a partir de una especulación o a partir de sentarnos en una mesa de trabajo y pensar para qué lo utiliza mi área de operaciones, mi área legal, mi área de campo, mi área de repente de operaciones de TI, acá todos tienen acceso a todo. Entonces, a partir del uso que analizamos en tableros dedicados para ello, de repente el área de operaciones utiliza Gemini lunes, miércoles y viernes. El área, de repente, de legal utiliza Notebook todos los días. El área de secretarías directamente utiliza el asistente en Gmail directamente, todo el día también. Entonces, a partir del entendimiento de ello, es que podemos construir una estrategia segura, pero sobre todo con datos reales, ¿no? No con base a una proyección, una estimación, donde claramente vamos a decir, todos tienen algo que preguntar, pero no sé realmente para qué se va a utilizar. Y a partir de ese entendimiento es que ya puedo empezar a controlar y decir, ok, esta área no necesita Gemini, esta área no necesita Notebook, esta área no necesita Bits, por ejemplo, porque tengo visibilidad real de cómo cada usuario lo explotó naturalmente y de manera segura, ¿no? Y así llevar estos asistentes especializados, modernización y digitalización con AppSheet, y finalmente llegar incluso a poder integrarme esto a mis propios Data Lake, Data Warehouse, Data Lakehouse, lo que yo tenga directamente con esquemas y plataformas mucho más automatizadas también. Entonces, es una ruta donde a partir de una inversión única me permite transformar realmente los procesos y no me va a decir constantemente, Alejandro, págale más a Google para que tengas constantemente mejores cosas en ciberseguridad, en IA y en automatización directamente. ¿Ok? Y acá es fundamental entender también cómo se comporta realmente el usuario final, ¿no? ¿Qué espera el usuario final? ¿No? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué herramientas va a poder utilizar? ¿Es realmente viable invertir, por ejemplo, en un IA, en las herramientas de Google? Y ahí pregunto esto porque cuando nos ponemos a pensar en cómo trabaja nuestro usuario final en su día a día personal, el usuario ya utiliza las herramientas de Google, ¿no? Tienen Gmail, tienen Drive, tienen Meet, son herramientas ya muy conocidas, por lo cual esa curva de aprendizaje donde este usuario de repente solo utiliza WhatsApp en su día a día, su correo básico, utiliza TikTok, Instagram, que no quiere más herramientas complejas, no quiere herramientas, digamos, enterprise, sino que quiere una experiencia amigable, es donde a partir de ese entendimiento es que podemos entregarles una experiencia amigable también. Y es por eso que yo siempre digo, ¿no? Esa adopción que pensamos en migrar a plataformas tradicionales a plataformas como Google, están migrando a las soluciones que utilizan en colegios niños pequeños. Están migrando a plataformas que utiliza, por ejemplo, mi abuela de 98 años, bueno, ella ha cumplido 99 en unos días, utilizando Drive, sus fotos en su celular Android. Entonces, es fundamental entender para ver qué herramientas, si es viable desplegar, pero entendiendo también que si hay una adopción, puede esa adopción llevarla a un siguiente nivel con el acompañamiento justamente de eSource, que tiene todo el know-how de capacitar, entrenar y buscar esa adopción conjuntamente con el equipo de Google también. ¿Ok? Entonces, no, esa es una de las conclusiones finales de mi parte. No hagamos un muestreo para modernizarnos. Yo veo muchas instituciones públicas donde solo tienen las plataformas de colaboración, las jefaturas, solo tienen esas herramientas, digamos, los altos cargos, cuando realmente nos podemos a pensar enfermeras, doctores, profesores, militares, policías, todos vienen desconectados, usando mecanismos tradicionales, cuando todos ellos tienen necesidad de crear, de conectarse, comunicar, ¿no? Requerimos claramente digitalizar sus procesos, pero no lo hacemos hoy en día porque claramente no lo vemos viable por todos los desafíos que esto implica. Cuando acá tenemos una plataforma que podría ser totalmente accesible y amigable para todos, donde yo controlo qué aplicativos utiliza cada uno, qué seguridad tiene cada uno y qué experiencia sencilla tiene cada uno directamente también. ¿Ok? Y nuevamente, la IA no tiene solo un sabor. La IA hoy en día no es un chatbot, no es ChatGPT, no es solo Gemini,
sino que hemos incorporado diversos sabores porque cada área usuaria va a explorar diversos casos de uso. Imagínense, por ejemplo, solo el área de comunicación al pueblo de la institución pública, ¿no? Área de comunicación social, genera videos, contenidos, el área de recursos humanos genera enseñanza, capacitaciones, videos. Entonces, todos tenemos diversos casos de uso que no solo aplican a la pregunta-respuesta, todos aplican a múltiples frentes y es por eso que hoy por hoy hay tantas herramientas que aplican a la multimodalidad. Tengo que generar texto, tengo que generar videos, imágenes, Canvas, código fuente, tengo que generar muchas cosas. Y es por eso que ante el entendimiento de toda la necesidad es que hemos democratizado lo mejor de Google en cuanto a IA, pero inmersa y directamente vinculada e integrada de manera privatizada. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo le pregunto a la IA directamente no se usa para entrenar el modelo como institución pública, para que luego la otra institución utilice el aprendizaje de mi institución y luego mejore el proceso, sino que lo que le pregunto se consolida y se unifica y está estrictamente en los perímetros que ustedes tienen como institución como tal. ¿Ok? No se usa para entrenar nada externo. Y esto constantemente cambia, ¿no? Por ejemplo, hace algún par de meses tenemos los asistentes especializados que sí están velando por la capa de seguridad y de filtración de datos, que en este caso estamos tomando notas para compartirla con ustedes. Ayúdame a redactar, ayúdame a hacer tablas, ayúdame a hacer presentaciones. Entonces, constantemente esto cambia todo el tiempo, ¿ok? Y es algo bueno, que como Google no depende de terceros, ni de modelos son de Google, ni de infraestructuras de Google, ni centros de datos son de Google, ni de conectividad de Google, es que podemos innovar y prometer una ruta transformacional más eficiente, más sincera, sin menos, digamos, especulación o incertidumbre, ¿no? Lo que está pasando con Microsoft. OpenAI ahora están volteando con Anthropic. OpenAI ahora está volteando con Oracle también. Entonces no se sabe qué va a pasar con esta dependencia de terceros. En nuestro caso, velamos por entregar una IA que al final del día, como no dependemos tampoco de terceros, entregamos una IA totalmente segura. Y esto se refleja finalmente esto que vemos en pantalla, ¿no? Cómo nuestra IA hoy por hoy es la que está más alineada a cumplimiento de estándares, cumplimiento directamente de diversos protocolos o estándares afines a veces a ciertas instituciones de salud, de justicia, de defensa como tal. En la parte derecha vemos a Microsoft y a ChatGPT. Quizás alguna burbujita más apareció en el lado derecho porque eso tiene creo que un par de semanas ya directamente, pero al final del día no solo yo creo es pensar como una persona natural, ¿no? Quiero una IA súper creativa que me haga maravillas. Como institución pública tenemos que velar primero por una IA costo efectiva, por una IA segura que cumple estándares, por una IA que no solo sea un pregunta-respuesta, ¿no? Que me permita diversificar diversos casos de uso, de igual tenga control y visibilidad de lo que sucede y evitar también de que el usuario que le pregunta a la IA acceda a información que de repente no tiene por qué accederla. Por eso parte de un proceso de definir bien quién tiene acceso a qué información, para a partir de ello que nuestra IA funcione digamos, heredando ese ordenamiento de la casa que permite justamente Google Workspace también, ¿ok? Y ese entendimiento es fundamental, dado que claramente las instituciones hoy en día se preocupan mucho, ¿ok? ¿Y qué hace Google, qué hacen otras empresas con mi data? ¿No? Y es por eso que entendimos que claramente esa data institucional tiene que residir estrictamente en el perímetro digital que tiene la institución pública, por lo que les refuerzo el mensaje de que no usamos o no entrenamos los modelos a partir de su data, dado que el licenciamiento institucional sí está orientado a velar por el tema de protección de la información como tal. El que utilizo con mi Gmail personal, y ahí para ser 100% franco, claramente busca entrenar el modelo para entregar mejores cosas hacia el usuario personal directamente, pero el licenciamiento institucional es justamente el que protege mucho todos estos pilares de seguridad, ¿no? Entonces, esto en resumen, todo se consume desde un Chrome browser, por lo cual ya no les entrego la complejidad o las brechas de instalar aplicativos y parchar aplicativos en las laptops, sino que a través de un Chrome browser, y ojo que esta es la tendencia mundial, aplicaciones web, ya no aplicativos instalables, que entregamos una experiencia sencilla, segura y totalmente controlada y gestionada también. ¿Ok? Entonces, eso de mi parte, ahora le doy la palabra a Edgar, porque hay que hacer un poquito doble clic en la parte de ciberseguridad, pero nada, como manera introductoria, les vamos a compartir una presentación, pero justamente ese es un poco el valor, ¿no? De la integración, la unificación, la optimización económica y la posibilidad de modernizarnos con un IA que hoy por hoy puede ser casos de uso iniciales, pero modernizarnos con casos de uso más avanzados que quizás exploran redes se dan cuenta del potencial que se tiene directamente. Entonces, nada, Edgar, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Alexandra, muchas gracias siempre por la invitación a estos espacios. Nos encanta compartir acá muchos de estos temas. Muy interesante lo que nos comentó Alejandro a nivel general. Vamos a ahora llevarlo un poco
a la práctica y que ustedes nos acompañen dentro de lo que sería una exploración de este tipo de herramientas directamente desde la consola. Entonces, retomo acá desde este punto. No sé si alguno, por favor, si tienen alguna pregunta, bienvenida por el chat. Si tienen alguna duda, por favor, vamos aquí conversando. Voy a ir mostrando diferentes temas, entonces siéntanse en libertad de preguntar por el chat, o si quieren levantar la mano y preguntar en vivo voz, con muchísimo gusto. Acá estamos para hacer. Voy a tomar esta guía de conversación, que es la que tenemos para seguridad, ya digamos en la parte práctica. Ya creo que en un momento lo mencionó Alejandro, pero es solo resaltar que son 3.000 millones de usuarios los que están protegidos, que particularmente, por ejemplo, en el tema de bloqueo anti-spam, tenemos una efectividad del 99.9. Y era, ¿cómo pueden llegar a tener una efectividad en una plataforma de estas características? Resulta y pasa que tenemos la experiencia. Gmail como tal está manejando toda esta cantidad de correo electrónico, y por eso todo el esquema de inteligencia artificial orientado hacia la seguridad está al servicio de control de spam, entre otras cosas. Nosotros estamos visualizando y como viendo el comportamiento del correo electrónico, y podemos tomar decisiones basadas en inteligencia artificial que dicen muy probablemente este correo puede ser spam, y eso es parte de lo que nosotros utilizamos, entre otros servicios que vamos a comenzar a ver. Adicionalmente, tenemos, entre otras, un programa avanzado de protección que nos permite hoy día decir que tenemos 0 cuentas apropiadas para usuarios que se han registrado en este tipo de servicios. Y son servicios que vienen totalmente integrados en Google Workspace. No es algo que de alguna manera tenga que pensar en tenerlo externamente, sino que ya viene totalmente integrado, y vamos a comenzar a ver un poco de esto. Vamos a ver varios temas. Uno que sería más el tema de autenticación, vamos a ver un tema de protección de datos, de auditoría, y vamos a ir como revisando las diferentes formas de implementación dentro de una organización. Lo primero, autenticación, autorización. Nuestro centro, desde el punto de vista de control de acceso, es Cloud Identity. Es nuestro servicio que está ligado a todas las licencias de Workspace, e inclusive ustedes, los que tengan experiencia en Google Cloud, pueden encontrar que existe el servicio Cloud Identity de manera gratuita para registrarse y crear lo que llamaríamos una Google Account, una cuenta de Google. Como la cuenta de Google que nosotros tenemos personal, también podemos tener cuentas de Google institucional, iniciando con Cloud Identity, que tiene unos servicios muy interesantes, inclusive desde su arranque en la capa gratuita. Ahí para adelante vamos a tener sobre esto muchas de las capacidades que tenemos en Workspace. Solo centrar que Cloud Identity puede en un momento dado tener diferentes tipos de integraciones. Algunas, como decía Leandro, pueden venir inclusive desde el mundo legacy. Podemos venir integrándonos desde on-premises. Hoy lo que motivamos a que esto sea totalmente en nube, que no necesariamente vengan de estas brechas que pueden estar todavía teniendo, sino que ya hay otro tipo de servicios como identidad o de federación de identidad, que también puede estar en nube y mucho más seguros. Sin embargo, entendemos que venimos de una transición y podemos tener este tipo de integraciones. Cloud Entity nos va a permitir desde una manera controlar usuarios, controlar dispositivos, controlar aplicaciones, y nos va a permitir para unas circunstancias tener, por ejemplo, protecciones basadas en el contexto. Ahorita vamos a ver un poco más en avance. Este sería como el resumen de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es importante? Que como Cloud Entity, como servicio de autenticación, vamos a tener diferentes esquemas para poder utilizarlo. Uno de ellos es el servicio básico de autenticación que hoy día tenemos todos nosotros, en donde básicamente la contraseña y el usuario de Google nos sirven para acceder a los servicios de Google Workspace. De alguna manera vamos a tener todo el aprovechamiento de lo que es un nivel de autenticación, autogestión de las contraseñas, podemos tener inclusive políticas de contraseña, y pues en un momento dado va a estar en un entorno, digámoslo, completamente aislado para Workspace en un caso de estos. Pero como en el mundo del día de hoy no hablamos de una sola herramienta, sino de múltiples herramientas que necesitan también autenticación, Google como servicio de identidad tiene 2 formas de hacerlo. Y es, yo como organización, yo tengo ya un single sign-on, tengo una política de autenticación y tengo una política de asignación de contraseñas de usuarios y políticas desde el punto de vista de gestión de los servicios de autenticación. De esta manera, entonces nosotros también podemos
actuar como service provider. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos integrar y dar la responsabilidad de autenticación a otro tipo de servicio. Esto depende de la arquitectura, porque también podemos llegar a decir, no, mire, nosotros podemos llegar a ser proveedores de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día con la contraseña, con el uso y contraseña de Google, podamos utilizarlo para autenticarnos en otros servicios vía SAML. Esto, por ejemplo, especificando, tenemos SAP, o tenemos Salesforce, o tenemos otro tipo de servicio que puede integrarse vía SAML para heredar o federar los servicios de autenticación. Google Workspace tiene como ese tipo de capacidad. Y es que finalmente tenemos la posibilidad de actuar como proveedor de servicios, es decir, tú me autenticas, me dices quién entra, o yo te digo, te administro todo el tema de autenticación y te doy esa capacidad para que de alguna manera puedas autenticar otro tipo de aplicaciones. Y esto a veces es importante en el sector porque finalmente cuando nosotros vamos hacia, por ejemplo, temas de cumplimiento de seguridad o algún tipo de normatividad interna donde dice todas tus aplicaciones tienen que tener segundo factor de verificación. Google como tal ya lo tiene incluido. Entonces, si tú tienes a Google como autenticador de tu aplicación y Google como cuenta de Google tiene el segundo factor de verificación, per se, la aplicación ya va a tener el segundo factor. No necesitas colocar un sistema de autenticación, un sistema de segundo factor independiente para una aplicación que tengas, en este caso es nube, sino que lo puedes hacer directamente desde Google. Y adicionalmente vas a tener la posibilidad de tener políticas de verificación de 2 pasos en donde puedes determinar desde las más básicas, que son SMS o mensajes de voz, lo que llamamos nosotros ya digamos inmerso directamente en el móvil, como serían móvil push. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando en su cuenta de Gmail, espero que la tengan, van a autenticarse en un computador que nunca se habían autenticado y de pronto les llega un mensaje al móvil y dice, cuéntame, ¿eres tú? Si soy yo, coloca un número. Eso es precisamente lo que llamamos el móvil push. Y eso también está incluido y está parte de los servicios de Google Workspace. De manera que podemos tener diferentes niveles de incremento de seguridad en el segundo factor de verificación. Y todo esto es configurable. Vamos a ver y vamos a presentarles un poco lo que sería la consola de administración. Entonces, la consola de administración, esta es la consola de Google Workspace, pero es bien amigable de lo que conocemos y versiones de nuestros mismos administradores nos dicen que efectivamente pueden navegarla, es realmente parte inclusive de los valores que tiene Workspace, es que el administrador no tiene que esforzarse en grandes esquemas de programación o en múltiples pantallas para hacer configuraciones de los servicios o de las diferentes políticas. Acá, como vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recorrido. Tenemos desde el directorio, es decir, manejo de usuarios, grupos, unidades organizativas. También tenemos la posibilidad de administrar edificios y recursos, nuestras salas de reuniones. Tenemos la posibilidad de tener, como lo veíamos, sincronización del directorio. Entonces, yo necesito sincronizarme con un Active Directory. Pues por acá lo podemos hacer a un par de clics. Adicionalmente, tenemos por acá la gestión de dispositivos que vamos a ver ahora, aplicaciones, temas de configuración de inteligencia artificial generativa, en donde vamos a tener, segundo, en donde vamos a tener, me puse a jugar con el mouse, donde vamos a tener diferentes esquemas de administración de los servicios, parte de lo que sería seguridad, que lo vamos a ver ahorita mucho más en detalle, administración de datos, informes de diferente índole, ya sea informes de uso o informes de investigación y auditoría, y ya lo que serían esquemas de administración general de la cuenta, incluyendo temas de almacenamiento. Esta es la consola resumida en 2 minutos, una charla de 3 horas, pero para que se hagan una idea de qué puede llegar a incluir y vamos a ir a detallar. Lo primero dijimos, oiga, Edgar dijo que se puede estar integrando con sincronización de un directorio. Esto lo podemos hacer desde aquí, inclusive. Aquí aparece beta porque estamos buscando facilitar y aún más simplificar lo que sería la sincronización. Sin embargo, existen mecanismos desde... Yo trabajo con la plataforma hace 9 años. Hace 9 años podemos tener integraciones con Active Directory, entonces no es nada nuevo para nosotros.
Por otra parte, decimos, oiga, Edgar dijo que puede estar operando o siendo una service provider con un servicio de identidad acá externo. Entonces, acá tenemos la autenticación y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de decir, mire, yo me voy a integrar con un single sign-on externo y simplemente lo que tengo que hacer, y en este caso es simplemente agregar el perfil, en donde le decimos un nombre del perfil, el IDP, que es el proveedor de identidad en este caso, nos dice cuál es el ID, una URL de página de acceso, una URL de página de salida, la URL para cambio de contraseña y se sube un certificado. Hemos hecho este tipo de integraciones, o yo particularmente he hecho este tipo de integraciones en una sesión de 1 hora con el administrador del Single Sign-On, del servicio de Single Sign-On. Entonces son también mecanismos que son bastante rápidos y ágiles de establecer, no son para nada complejos. Y por otra parte, cuando decimos que Google puede estar sirviendo como proveedor de identidad, es precisamente esto. Cuando yo sirvo como proveedor de identidad, puedo tener las mismas condiciones, mi URL, single sign-on, la identidad, me va a dar como la otra URL y puedo estar definiendo cuál es el certificado que yo quiero estar compartiendo para que el servicio que va a estar autenticándose con nuestro servicio de autenticación de identidad pues tenga este tipo de características. Entonces, como ven, son mecanismos que son de alguna manera muy, digámoslo, simples de configurar y que van a facilitar este tipo de gestión. Por otra parte, hablamos de verificación de 2 pasos. En verificación de 2 pasos yo puedo estar determinando por unidades organizativas o por grupos políticas de verificación de 2 pasos. Puedo ser tan exigente como decir que la voy a activar de manera forzosa, es decir, que todos los usuarios tienen que utilizar un segundo factor de verificación y puedo determinar cuál de ellos. En un momento dado yo puedo decir, grupo de administradores, me hacen el favor y ustedes solo van a utilizar llave de seguridad porque son vulnerables o más bien podrían tener un riesgo mayor que un usuario normal por toda la apertura de servicios a las que tiene. Entonces, este tipo de configuraciones podemos hacerlas desde la consola de administración. Muy bien, sigamos. Pasa que nosotros ya con la verificación de 2 pasos podemos llegar a tener adicionalmente el tipo de configuración de seguridad. Esa llave de seguridad, este elemento de seguridad que es un elemento físico unido con algo que se llama el servicio de protección avanzada de Google, nos puede estar dando que no tenemos hoy día ningún caso de apropiación o usurpación de una cuenta que esté protegida de esta manera. Entonces, si en un momento dado quieren tener un factor adicional de seguridad, puede utilizarse de esta manera para ser aún más riguroso frente a lo que sería el fortalecimiento de autenticación. Google también tiene dentro del mundo de Workspace todo lo que sería la administración, de dispositivos y de navegador. De dispositivos de diferente índole como iOS, Android, dispositivos Windows, Windows 10, Windows 11 en este caso, y obviamente lo que serían políticas de Chrome. Android es parte de la familia de Google y Android tiene unas grandes capacidades de configuración y personalización. Y de esta manera, entonces, aprovechamos ese tipo de integraciones para tener aún más nivel de protección en este caso. Por ejemplo, en Android podemos tener lo que llamamos un área de perfil de trabajo separada que puede tener políticas individuales para ese perfil de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, no le va a permitir compartir de su perfil de trabajo a su perfil personal. Alejandro hablaba de dispositivos móviles y cómo los dispositivos móviles en un momento dado pueden ser parte de lo que el gobierno no tanto despliega por tener dificultades en entregar, por ejemplo, dispositivos o administración de dispositivos o las cuentas a todo el mundo. Hoy día, dentro de esto, tenemos la capacidad de que Android nos permite traer políticas de Bring Your Own Device. Y para nuestro territorio en LATAM, creemos que un alto porcentaje de usuarios tienen dispositivos Android. De esa manera, uno podría estar estableciendo políticas en el cual traigan su propio dispositivo, enlacen la cuenta corporativa con una suerte de configuraciones que van a permitir la protección de la cuenta sin una intromisión a la cuenta pues, personal del usuario, porque va a estar controlando únicamente el espacio de trabajo. Entonces, es parte de lo que se puede estar mirando. Nuevamente, veámoslo un poco no
fuera del slide, veámoslo un poco en la práctica. La práctica vamos a tener que, por ejemplo, desde acá vamos a tener políticas de dispositivos, como veíamos, políticas de Chrome, en donde podemos tener diferentes tipos de configuraciones, diferentes políticas. Son alrededor de 600 políticas tal vez, en donde podemos estar determinando si queremos configuraciones. Fíjense, compatibles con Chrome, compatibles inclusive en algunos casos con Iron, compatibles. Nosotros tenemos unos dispositivos que tienen sistema operativo Chrome OS. Algunos de ustedes, por curiosidad, vayan, miren sistema operativo Chrome OS, está el dispositivos o la forma de instalar este sistema operativo en equipos que ya, por ejemplo, están en obsolescencia, les pueden dar una nueva vida con Chrome OS Flex. Y esto también tiene parte de las políticas en las cuales ustedes pueden determinar cómo serían, como les digo, de configuración de acceso, configuración de periféricos, políticas de navegación, listas blancas de navegación, en fin, una gran cantidad que no voy a explicar ahorita porque sería otra hora adicional. Entonces, como vamos por el tiempo, también tenemos la posibilidad de tener dispositivos móviles y dispositivos externos, en donde podemos manejar desde inventarios de la empresa, en donde podemos tener un listado de los dispositivos que han sido enrolados por los diferentes usuarios, en donde podemos tener mecanismos de aprobación y en donde podemos tener, como les mencionaba, diferentes esquemas de configuración, ya sea en Android, iOS o Windows. En Android, por ejemplo, podríamos estar teniendo configuraciones específicas de perfil de trabajo y en donde ustedes pueden por aquí comenzar a darse una idea de la cantidad de opciones que tenemos. Entonces podemos configurar desde, como veíamos, uso de aplicaciones, eh, digámoslo, un Play Store privado, corporativo, en donde yo digo cuáles aplicaciones pueden instalar en su perfil de trabajo y cuáles no. Puedo tener configuraciones de redes, configuraciones de funciones del dispositivo, cómo podemos estar manejando cuentas de usuario, funciones de la pantalla, en fin, podemos estar teniendo un control de todo lo que sería el dispositivo y podemos tener políticas diferenciadas para dispositivos corporativos y dispositivos personales en su estrategia de traer tu propio dispositivo, bring your own device. También tenemos una gran cantidad de políticas para iOS, en donde podemos tener desde temas de sincronización, seguridad, navegadores, configuración de dispositivos de la organización, también tiene un capítulo especial y en donde podemos ver diferentes esquemas de configuración para redes, para funciones del dispositivo y para aplicaciones y servicios. Entonces vamos a tener mecanismos también de despliegue de información. Windows, por su parte, Windows tiene diferentes esquemas. Uno, dicen, oiga, yo tengo mi autenticación de los dispositivos Windows, por ejemplo, contra el Active Directory. Todavía por allá on-premises me genera dificultades, sí. Hoy día tenemos la posibilidad de configurar este servicio que se llama Google Cloud Password for Windows. Y ese Google Cloud Password for Windows lo que hace es crear un mecanismo en el cual se sincroniza esa sesión de usuario para cuando voy a abrir el dispositivo, no solicite una contraseña, o más bien, utilice la contraseña del usuario de Google y la contraseña de Google para hacer la autenticación. De manera que se convierte en una forma también de controlar el acceso a un dispositivo Windows 10 o 11 en este caso. Vienen otro tipo de configuraciones como BitLocker, lo que sería Windows Update, y configuraciones personalizadas con algo que se llama OMA URI, que son unos parámetros específicos como, por ejemplo, temas de control de dispositivo, control de periféricos, control de USBs, en fin, pero da una forma de lo que podemos controlar desde la apertura que tenga Microsoft para equipos Windows. Ahora bien, hablábamos también que tenemos, mire, acá está, esta es la pantallita y acá cuando yo hago uso del Google Cloud Password for Windows, esta es la experiencia de usuario que van a ver acá en la parte inferior. Esto es como entraría al servicio. Adicionalmente tenemos controles de acceso basado en contexto. ¿Qué es esto? En ocasiones nos decían, no, mire, es que yo quiero restringir a que los usuarios puedan únicamente ingresar desde acá, desde México, o puedan ingresar únicamente desde aquí, desde Costa Rica. Bueno, en fin, podemos utilizar únicamente países como tal. Entonces yo puedo estar determinando políticas de país.
políticas del dispositivo. Yo puedo decir, mire, vamos a establecer que un dispositivo corporativo puede acceder a todo, a todas las aplicaciones de Workspace, pero un dispositivo personal solo puede acceder a correo, a calendario, a Meet y a chat, por ejemplo, no le va a dar acceso a Drive. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generar este tipo de perfiles de contexto y determinar, basados en ese contexto, a qué aplicaciones les vamos a dar acceso. Entonces podemos determinar horarios, rango de IPs, ubicaciones y de esta manera establecer políticas de configuración de acceso a las aplicaciones dependiendo de una circunstancia desde el punto de vista de autenticación o desde el punto de vista de acceso que tenga en este caso el usuario, incluyendo temas de dispositivo. Nuevamente, pasemos a la vida en la práctica, en donde vamos a decir, oiga, ¿de dónde hace eso, Edgar? Pues resulta que vienes por acá, ¿qué tan complicado es? Entonces decimos, mire, por ejemplo, acá yo voy a decir que vamos a tener el control de autenticación y en la parte de autenticación vamos a tener, un segundito, que se me ha perdido, perdón, que es control de acceso y datos y en donde tenemos acceso adaptado al contexto. En acceso adaptado al contexto vamos a crear lo que llamamos nuestros niveles de acceso y cómo asignamos esos niveles de acceso. Y los niveles de acceso básicamente pueden ser de diferente índole. Entonces yo puedo decir, vamos a crear un nivel de acceso, puedo tener avanzado con cierto tipo de condiciones ya muy particulares o puedo utilizar los básicos en donde puedo decir, mire, efectivamente yo quiero una red IP privada, una ubicación, un tipo de dispositivo, un sistema de dispositivo, o puedo anidar diferentes niveles de acceso creados. Si le digo, mire, vamos a ver por el lado de ubicación. Si mi ubicación es, en este caso yo estoy, por ejemplo, en Colombia. Entonces yo estoy en Colombia, entonces si mi acceso, mi ubicación es Colombia, entonces, ¿qué debe suceder? Ya grabo esto como un nivel de acceso y lo asigno. Al asignarlo, pues básicamente vamos a tener que al asignar niveles de acceso le va a decir, mire amigo, yo voy a estar asignando un nivel de acceso, quiero un nivel de acceso y le va a decir a qué aplicaciones individuales lo puedo estar permitiendo de acuerdo a ese nivel de acceso que he otorgado. Entonces, es una forma bastante intuitiva de cómo podemos llegar a configurar y hacer este tipo de configuraciones. ¿Qué nos quedaría? Alertamiento y monitoreo y todo lo que es manejo de protección de datos. Desde el punto de vista de protección de datos tenemos, ya lo mencionó Alejandro, TLP, en donde TLP puede ser un mecanismo para establecer directamente políticas de protección de la información con diferentes acciones. Esas políticas pueden ser basadas en dominio, en grupos, incluir o excluir grupos, tener detectores de contenido predefinidos. ¿Qué es esto? Entonces ya, por ejemplo, te digo, tengo que crear una regla especial para que los archivos de más de 10 correos electrónicos me los coloque como una información o un archivo sensible. No, ya está el conector predefinido en el cual yo tengo la configuración y digo, mire, todo lo que se parezca a un correo electrónico, hágame el favor, cuéntelo y si pasa de cierto umbral, haga o tome una acción. ¿Cuál acción? Puede ser bloquear el uso de compartido externo. Advertir al usuario, ojo, usted va a tener esta información, este archivo es sensible, o enviar notificaciones de alertamiento. También podemos estar rechazando correos electrónicos cuando lo aplicamos sobre Gmail o simplemente bloqueando, por ejemplo, el mensaje cuando lo tenemos sobre chat. Es una plataforma hoy día integrada en la cual vamos a tener, por ejemplo, la configuración de reglas que están por acá, en donde tenemos diferentes reglas de protección y entre ellas reglas de protección de datos. Entonces, yo puedo estar determinando una regla de protección y determinando, como les decíamos, cuál es el alcance, cuál es o incluimos unidades organizativas, las excluimos, excluimos grupos. Lo tenemos sobre chat, lo tenemos sobre Gmail, lo tenemos sobre Drive. ¿Qué tipo de parámetros o de condiciones yo voy a colocar? Entonces acá decir, oiga, efectivamente todo el contenido voy a analizar un contenido predefinido. En este caso vamos a decir que hay una regla por acá internacional
que es, por ejemplo, dirección IP, va correo electrónico, por acá está, dirección de correo electrónico, en donde yo le digo, mire, vamos a comenzar con un umbral de probabilidad bajo y vamos a decir que, por ejemplo, más de 10 coincidencias me generen una acción. ¿Y esa acción cuál es? Básicamente en Google Chat, por ejemplo, bloquear el mensaje, en Gmail, por ejemplo, también bloquear o enviar colocar el mensaje en cuarentena, en Drive, por ejemplo, decir, oiga, ¿sabe qué? Voy a inhabilitar la opción de descargar, imprimir para todos los colaboradores, comentaristas, lectores, escritores. Son diferentes acciones que yo puedo estar tomando para el esquema de protección de información dentro del contexto de WordSpace. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de que estamos pasando de la autenticación a la protección de datos y que de alguna manera también podemos llegar a tener otro tipo de esquemas, inclusive más allá, que serían la clasificación de información. No sé si se han enfrentado ustedes a una auditoría 27001 en donde le dice, bueno, y cuénteme usted cómo etiqueta y cómo clasifica la información. Dice, pucha, yo no tengo un esquema de clasificación de información, no tengo un esquema de etiquetado. Google Workspace como tal lo incluye. Y es que viene desde diferentes sabores. Por ejemplo, la licencia de arranque nuestra en el mundo, en este mundo, que es Enterprise Starter, tiene etiquetado manual. Una etiqueta como una funcionalidad como Enterprise Standard. Tenemos DLP. Entonces yo ya puedo establecer que esa regla de DLP, es decir, cuando encuentro un contenido, me diga, la acción en Drive es que quiero que le aplique la etiqueta de confidencialidad. Y de esa manera yo puedo estar haciendo etiquetados automáticos basados en DLP. Ahora también tenemos la clasificación de información con inteligencia artificial. ¿Y cómo es esto? Imagínense que dentro de lo que ustedes pueden llegar a tener o considerar es, yo quiero un esquema, y eso es el sueño de todo CISO, de todos los que puedan estar manejando este tipo de elementos, y es, quiero algo que me clasifique toda la información en mi dominio y que basados en un esquema en el cual yo estoy clasificando la información, tome y cada vez que se crea un archivo, cada vez que se crea un activo de información, lo clasifique. Y esa información, ya sea etiquetado manual, etiquetado con DLP o etiquetado con IA, tenga unas restricciones. Y es que esas restricciones, ¿cuál sería? Ya, todo lo que diga restringido, confidencial, eso me lo bloquea, no me lo deja compartir afuera, no lo deje descargar, no lo deje imprimir, y de esa manera podemos estar utilizando DLP para la protección de la información con diferentes esquemas de etiquetado. Y esto, nuevamente, en la práctica vamos a tener que es una solución, pues, nuevamente, relativamente intuitiva y simple de tener. ¿Cómo lo tenemos? Control de acceso y datos. Por acá tenemos administración de etiquetas y dentro de la administración de etiquetas, entonces yo puedo tener, por ejemplo, una etiqueta de sensibilidad de archivos, que fíjense ustedes, está aplicada en este correo, en este caso, para Drive y para Gmail, para nuestro correo. Clasifica también correos electrónicos, sí, efectivamente, podemos llegar a clasificar diferentes tipos de correo electrónico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y es, voy a tener por acá un ejemplo y esto es, imagínense, este es un archivo de lo que fuera, en donde dice, para cumplir las políticas completas los datos faltantes. En este caso, simplemente le voy a decir que va a cumplir los temas y es, este es un documento interno y nos va a aparecer un batch acá. ¿Listos? Ahora bien, desde lo que sería parte de clasificación, correo funcionaría muy similar. Vamos a entrar en datos, en detalles, perdón. Pero para que ustedes se fijen, podemos tener esquemas ya sea de protección de datos, en los cuales yo le digo, hágame el grande favor y me coloca reglas de protección como tal, o inclusive podemos colocar, y ya vamos a ver un poco lo que serían diferentes esquemas desde el punto de vista de alertamiento. Adicionalmente tenemos la clasificación. Dijimos, oiga, por ejemplo, acá yo tengo obligatoria esta etiqueta, que es la que precisamente vemos allí, y yo puedo tener clasificación de ella en donde puedo tener múltiples modelos de clasificación, en donde yo tengo
un modelo en el cual yo hago un entrenamiento basados en una etiqueta en donde yo necesito, por ejemplo, un modelo de clasificación. Digo, voy a entrenar con una etiqueta que creo de entrenamiento, pongo a un grupo de mi organización a hacer clasificación y esa clasificación después la libero para toda la organización. ¿Qué quiere decir? Inteligencia artificial, toma de enseñanza. ¿Cómo ustedes clasifican la información? 100, 200 archivos de cada uno de los esquemas de clasificación que ustedes quieran. Y una vez aplicada, toma a todos los usuarios, en este caso, que tengan la posibilidad de tener Enterprise Plus y hacen una clasificación automática de archivos. Entonces, es un esquema bien interesante para manejar este tipo de etiquetado y de clasificación de información. Posteriormente, ya podemos tener reglas de DLP en las cuales establecemos que, por ejemplo, si el archivo tiene cierto tipo de etiqueta, entonces va a determinar, por ejemplo, que le coloque una restricción específica como tal. ¿Listos? Muy bien. Vamos a seguir por acá. Importante, tenemos centros de alertas que nos van a estar advirtiendo, ya vimos por allí un spoiler que me acabo de hacer, dentro de lo que sería alertamiento de diferentes condiciones. Tenemos el centro de seguridad que utiliza o tiene un dashboard en cuanto a la cantidad y calidad de los diferentes eventos que se pueden estar presentando de manera gráfica, que se complementa con un elemento de análisis de la salud de la seguridad, estos paneles y lo que llamo yo los dientes del administrador con herramientas de investigación, que le va a permitir como herramienta tomar acciones frente a los diferentes temas. Y por último, el asesor de seguridad. Esto es nuevo, novedoso, y es que el asesor de seguridad ya nos va a dar, por ejemplo, alertamiento sobre información confidencial que podría salir de la organización. Ya me hice un spoiler por ahí con la protección de datos, protección de acceso a las aplicaciones y algunas recomendaciones o sugerencias para fortalecer la postura de seguridad. Veamos todo esto en la realidad. ¿Listos? Entonces, si yo voy por acá, acá tengo seguridad, tengo, por ejemplo, todo lo que sería mi centro de alertamiento. Y mi centro de alertamiento, así como yo creo reglas para DLP, puedo crear reglas de alertamiento en donde me diga, mire, acá yo tengo unos informes y me puede estar diciendo, ojo, que puede estar pasando esto. Usted tiene una alerta, cada vez que este evento de descarga se ve, acá le voy a dejar la alerta. Este tipo de alertas son configurables. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de estar en el centro de seguridad con nuestro panel de seguridad, en donde tenemos todo lo que serían los diferentes elementos de visibilidad que queremos tener. Aquí, por ejemplo, temas de spam, dispositivos comprometidos, informes de usuarios, posibles intentos de phishing, en fin, diferentes elementos que nos van a llevar a informes de detalle, en donde los informes de detalle van a determinar o nos van a decir, inclusive crear y descargar ya los eventos en específico uno a uno. ¿Qué es importante acá? Que van a tener como la visibilidad y también van a tener como esa posibilidad de ver como ese estado, como la salud de la seguridad. Hoy día tenemos la herramienta de investigación que puede en algún momento, como les digo, darnos los dientes para quitar un correo de la bandeja de entrada de todo el dominio, porque fue un correo que entró y no queremos que esté allí, entonces podemos establecer acciones en las cuales, basados en los eventos de correo electrónico, podamos establecer que no queremos un correo en específico o queremos quitar la propiedad de un documento que creemos está comprometido a un usuario, lo podemos hacer o incluirnos dentro de diferentes acciones. Entonces, van a ver diferentes estrategias que podemos utilizar para proteger la información desde nuestra consola y con este tipo de herramienta. ¿Qué nos queda? El nuevo asesor de seguridad, que lo veamos por allá, que era el asesor como tal de seguridad. Bueno, antes de esto, mira, acá están. Estas son las acciones que yo puedo tomar sobre, por ejemplo, oiga, quiero borrar este mensaje y me va a borrar de la bandeja de residuos del propietario. Muy bien. Ok, entonces, tenemos por acá el asesor de seguridad. El asesor de seguridad precisamente es la novedad que traemos y es cómo tú ya puedes aquí también tener, aparte de lo que hemos visto, centro panel de seguridad, centro de alertamiento, el estado de seguridad, poder tener algunas
advertencias en un momento dado que le pueden estar dando también una visibilidad adicional al equipo de seguridad para tenerlos como en diferente advertencia para que puedan llegar a decir, mire, oiga, usted tiene 39 usuarios que no tienen su cuenta con segundo factor. Hay un intento de acceso sospechoso. Mire qué aplicaciones están utilizando desde dispositivos no seguros. Esto es parte de lo que sería como darles las herramientas para que el administrador y el administrador de seguridad esté muy al tanto de todo lo que está sucediendo. Muy bien. Ya hemos hablado de acceso, hemos hablado de control desde el punto de vista de diferentes elementos de alertamiento, de protección de datos y de visibilidad del estado de la seguridad. Hay que también traer el tema de seguridad del email. Alejandro lo estuvo mencionando al principio, es, oiga, finalmente nosotros necesitamos tener otros elementos de protección de spam, de malware, phishing. Existen muchos en el mercado. Lo que queremos traer acá el mensaje, el Gmail per se ya trae grandes cantidades de elementos asociados a esta protección y cada vez están siendo mejorados con mecanismos de inteligencia artificial. Tenemos protección en malware, que es el escaneo multicapas, que analiza automáticamente los archivos adjuntos, que bloquea archivos adjuntos que no sean de confianza y que da advertencias inclusive a los usuarios cuando dice, oiga, ojo porque esto puede estar teniendo algún tema de riesgo para su seguridad. Tenemos la posibilidad de tener protección de 0 días, y es que finalmente nosotros, al tener esa expertise de toda la información que se maneja en la red, podemos estar determinando que en algún momento dado pueden existir riesgos de malware que no han sido detectados por los antivirus tradicionales. Protegemos errores de usuario, y es que podemos advertir, y generalmente siempre que envíen un correo fuera de la organización le va a decir, oiga, usted está enviando un correo a un usuario externo. Tenemos DLP, que lo acabamos de ver, y adicionalmente tenemos pistas previas seguras. Muchos de los virus o ataques llegan por archivos adjuntos. Entonces aquí no hay necesidad de abrirlos o descargarlos, sino simplemente se abren en una previsualización, por ejemplo, para Office o para ProRaider, sin necesidad de descargarlos o hacer una apertura total. Esto es parte de lo que sería muy interesante entre el manejo y protección de correo, que se complementa con la protección anti-phishing, en donde tenemos modelos de detección de suplantación de identidad, tenemos previsión de tiempo de un clic y adicionalmente protección avanzada contra suplantación de identidad. Y es precisamente parte de lo que podemos estar entregando como servicio para que su dominio de alguna manera o nombre de los empleados esté protegido. Ya hablamos mucho de la protección de spam, que es todo este modelo de aprendizaje, en donde podemos llegar a estar teniendo bucles de comentarios del usuario que nos permiten personalizar el spam para cada uno de ellos, dependiendo de cómo sean estos tipos de clasificación. Y adicionalmente, un servicio sobre la SKU superior es un sandbox que adicionalmente a todo lo que estamos viendo, es un sandbox de explotación de archivos adjuntos para abrirlos, analizarlos a profundidad y ahí sí entregar el correo. Esto es un servicio adicional para, digamos, cuando queremos tener una nueva capa de seguridad sobre algún tipo de cuentas que queramos proteger con un nivel mayor. Ya para finalizar acá, nos queda solo tema de auditoría y cumplimiento. En auditoría tenemos permisos que pueden ser permisos avanzados de comunicación y colaboración, en donde podemos tener listas de dominios, de listas blancas, para permitirles a usuarios compartir o no compartir externamente. Desde chat, no comunicarse externamente. O, por ejemplo, restringir diferentes tipos de unidades organizativas o grupos de usuarios para que de alguna manera tengan la necesidad, o más bien tengan los permisos necesarios para colaborar externamente. Ya vimos un poco de esto, que eran todos los informes de auditoría avanzados que tenemos. Y algo que les quiero traer es que la consola genera una gran cantidad de información, innumerables cantidades de datos. Esos innumerables cantidades de datos dentro de la consola tenemos los mecanismos para extracción. Sin embargo, existen mecanismos para que utilicen los servicios de Big Data nuestro, que son BigQuery, en donde puedo integrar esa información desde generada desde la consola hacia entornos de BigQuery con un solo clic, realmente es un solo clic, y enviarlos hacia, por ejemplo,
crear un tablero en nuestra plataforma de BI, que es Looker Studio, para tener una visualización de, yo quiero estar vigilando los eventos de los administradores. Una de las preguntas de nuestros queridos auditores es, ¿usted cómo vigila a los administradores o los auditores? Esta es una forma en la cual yo puedo decir, mire, yo tengo un tablero en donde yo como CISO o como auditor de la organización tengo la visibilidad de lo que están haciendo mis administradores o mis auditores basados en este tipo de esquema de trabajo. Y es también, nuevamente, bastante, digámoslo, sencillo de hacer, y es que yo puedo tener desde los informes, por ejemplo, temas de integración de datos, en donde yo puedo estar, ya paso, esto también es algo interesante, y es que cuando pasa una hora, me dice, señor, usted es un administrador, tiene que loguearse nuevamente. Y me dice, en este caso lo tengo con doble factor, con SMS. Entonces me dice, señor, le acabo de enviar un doble factor de verificación y por acá debe estar llegando. Bueno, yo ahorita lo vamos a ver mientras me llega por acá mi segundo factor de verificación que no me ha llegado. Segundo. Igual, ¿Listos? para complementar a Edgar, un poco que ya estamos llegando al fin de la sesión, o sea, el objetivo es que vean que si bien la plataforma out of the box o por defecto ya contiene capas de seguridad avanzada, por lo cual no es que tampoco tenga que pasar por todas estas capas para asegurarme, pero al mismo tiempo es bastante granular, lo cual quiere decir que si uno quiere empezar a madurar en cuanto a ciberseguridad, entregarle al equipo de ciberseguridad o al equipo técnico las posibilidades de fortalecer constantemente más con el fin de orientarnos a una certificación, una auditoría o llegar a un nivel de madurez donde en algún momento la entidad pública tenga un CIEM quizás totalmente centralizado con tanta data que tiene WordPress a través de tantas herramientas valiosas, es que se puede llegar a ello. Pero por defecto justamente el objetivo es que entiendan que eSource es un partner muy fuerte, muy relevante en todo Centroamérica, que tiene know-how para entender que hay fases en las cuales vamos a partir de repente un paso 1, paso 2, paso 3 para ser ciberseguros, pero al mismo tiempo no es que también tenga que hacer todos estos pasos, por lo cual tampoco es que se les traslade esta complejidad a ustedes, sino que es algo llave en mano lo que se implementa, ¿no? Por último, nos queda el tema de Discovery, gracias a Alejandro, que es cómo puedes administrar, retener y buscar todo este tema de lo que está sucediendo en la consola por usuario. Es que tienes la posibilidad de establecer políticas de retención y manejar Discovery, que es mirar lo que está sucediendo por temas de auditoría, ¿cierto? Y esto también es una aplicación en la cual nosotros podemos estar generando diferentes tipos de informes que vienen desde informes de lo que está sucediendo hoy día con los usuarios, de lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con temas de chat, con calendario, inclusive con las consultas en Gemini Chat, en donde ya van a poder tener este tipo de auditoría individualizado por cada uno de ellos. Por último, y no sé si quieres cerrar, Alejandro, con este tema. Sí, claro que sí. Entonces, en resumen de la sesión de hoy, si se dan cuenta, el objetivo fue ciberseguridad. Podemos hablar, como decía Edgar, un par de días más sin ningún problema, porque son muchas cosas. Así es que yo diría que el resumen es esto, ¿no? Primero, es una plataforma que permite una administración totalmente centralizada. Y ojo que no solo hablamos de dispositivos como laptops, sino incluso la posibilidad de darle al usuario el trabajo en dispositivos móviles, que sabemos que es el día a día, pero de manera segura. Segundo, que el anti-spam, el anti-malware, el anti-phishing, el anti-spoofing, todo eso esté integrado sin ninguna dona adicional, por lo cual ya somos seguros por defecto, lo que les decía hace un rato, evitando el principal ataque que hoy en día es la suplantación de identidad, el phishing y el malware, que claramente va de la mano del phishing directamente, ¿no? A incorporar, me consultaban por Duo, hay otras herramientas de doble factor que se paga actualmente, acá está totalmente integrada, una experiencia sencilla, y al mismo tiempo llegar de repente a una etapa donde ya empezamos a aplicar el DLP, ¿no? Control de filtración de datos, porque claramente el DLP es una solución compleja de gestionar, de manejar, que nuevamente acá lo puedo incorporar para lo que podría ser dato sensible, dato crítico, potenciándome incluso con el entendimiento del contexto del usuario, ¿no? De dónde se conecta, por qué accedes a data crítica si estás desde otro país, si estás en este horario, si estás desde una LAN que no conozco. Entonces, uno puede claramente llegar a hacer cosas muy potentes y avanzadas con esto, o partir de modernizar la ciberseguridad con soluciones standalone que por defecto, como les digo, ya contempla muchas capas de seguridad como tal. Entonces, de mi parte, nada, agradecer a todo el equipo el tiempo. Vamos a compartir un slide. No va a ser este completo porque tiene, digamos, cierta información que no es como tal
pública compartible, pero sí vamos a compartir una documentación que maneja un resumen principal de lo que hemos revisado, las notas, quedamos 100% a disposición del equipo, como les comentaba, toda esta complejidad, que finalmente más que complejidad es entregarle muchas características y capacidades, son las que eSource implementa llave en mano dependiendo de la necesidad. Entonces, si ustedes actualmente están en un estadio inicial, para ese estadio inicial, eSource implementa, capacita, entrena y hace el tema de evangelización, o si estamos hablando de escenarios más maduros, claramente la plataforma soporta también esos escenarios maduros, pero sobre todo siendo coste eficiente y modernizando con la parte de la IA, que nuevamente no es un tema nada menor, ¿no? Es un tema que hoy por hoy es un gran desafío, pero podemos tener IA coste efectiva, segura y al mismo tiempo tener control y visibilidad totalmente sobre ella y anticiparnos al hecho de que el usuario traiga su propia IA, no como está pasando hoy en día, sino que también entregarle ese beneficio directamente. Entonces, nada, agradecer, dejo mis contactos por el chat y nada, María, te doy la palabra. Súper, no, muchísimas gracias Alejandro, Edgar, la verdad súper interesante todo lo que han mostrado. De igual manera les doy las gracias por su tiempo, por su explicación súper completa, igual a todos los asistentes, muchísimas gracias por conectarse. Les estoy pasando por este medio un formulario donde pueden llenar información si tienen alguna duda y también para que nos den retroalimentación del webinar, siempre queremos mejorar para traer la mejor experiencia a ustedes. Como les dije, el webinar está siendo grabado, les voy a pasar la grabación una vez culmine de traducirse. Y bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos, Edgar, Alejandro, un placer tenerlos ahorita con nosotros. Y nada, estamos en contacto, muchas gracias a todos. Feliz día. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias a todos.